Me encanta esta historia. ¿Quieres escucharla? Ferruccio Lamborghini era dueño de una exitosa fábrica de tractores en Italia. Un día salió en busca de mejores piezas para su Ferrari, pero el buen Enzo Ferrari no estaba dispuesto a atender a un mecánico de tractores, de modo que lo ignoró por completo. El resto es historia. Para comenzar con esta magnífica historia, iremos al año 1992, pues todo empezó en un viñedo de Umbría, Italia, perteneciente a la familia Lamborghini. Aquí dentro de su mansión conocemos a Ferruccio Lamborghini, quien se encontraba jugando con autos a escala, pues vemos que así es capaz de imaginar que está compitiendo en una carrera con el mismísimo Enzo Ferrari. Este film está dividido en 3 episodios. Comenzaremos con el primero, titulado como Sueños. Ahora nos vamos al pasado a Cento, Italia, luego de que la Segunda Guerra Mundial terminara. Aquí veríamos que un grupo de soldados regresa a sus tierras esa mañana. Entre estos se encuentra un joven Ferruccio Lamborghini junto a su amigo Matteo. Durante toda la guerra, Ferruccio estuvo pensando en el día que le propusiera matrimonio a su novia, y por eso, aunque Matteo le aconseje primero ir a su propia casa por temor a que la encuentre con otro hombre, vemos que Ferruccio decidió que irá por ella enseguida. De esta forma, pronto encuentra en un bar a su amada Clelia Monti, a quien sin decir una palabra le entregó el anillo de compromiso. Ella se entregó a sus brazos con pasión, pues no sabía de su regreso. Juntos llegaron a los campos de su familia, donde al verlo, sus hermanos corren a abrazarlo llenos de felicidad. Y aunque por otro lado no es tan efusivo mediante un abrazo y una caricia sincera, su padre, Antonio Lamborghini, le da la bienvenida. Más tarde, mientras su madre, Evelina, prepara el almuerzo, Ferruccio se dispone a ayudar a su padre en la cosecha, mientras le dice que gracias a la guerra ahora sabe que el negocio de la agricultura perdió importancia en el mundo. Además, luego de casarse con Clelia, irá a la ciudad, por lo que ha decidido no aceptar la granja como herencia, pues prefiere que sea para sus hermanos, ya que él desea montar una empresa de tractores más pequeños y baratos que los que había en el mercado de la época, para mejorarle la vida a los pequeños agricultores como él. Antonio le recuerda a Ferruccio que es un granjero, pero este le explica que durante la guerra trabajó como mecánico y aprendió sobre las máquinas, autos y sobre todo motores. Antonio no cree que su hijo pueda vencer al monopolio de tractores de la empresa Cugini Randi, pero Ferruccio le cuenta que junto a Matteo planean ganar en la carrera de Terra dei Motori, donde ganarán la fama necesaria para su empresa. Para ello pedirán un préstamo y comprarán un viejo topolino y remodelarán el motor para correr. Sin embargo, a pesar de ver que su hijo tiene plena confianza y una convicción de acero en lograr que el apellido Lamborghini perdure en la historia, Antonio le niega su bendición, pues cree que Ferruccio desperdiciará su vida en un sueño imposible. Pasado esto, Ferruccio, Clelia y Matteo se alejan de los campos para asistir a una fiesta que se está celebrando por el año nuevo. Cuando llega el 1 de enero, mientras Ferruccio y Clelia celebran su aniversario y se juran amor eterno, vemos que el solitario Matteo sufre al ver a todos con parejas. Por un momento cree que una chica está interesada, pero solo fue una equivocación. 6 meses después, Ferruccio y Matteo llegan a la Terra dei Motori, ya con su auto remodelado. Aquí son testigos de cómo el mismo Enzo Ferrari se encuentra presente, pues le entregará el trofeo al vencedor. Luego del discurso inaugural, el auto de Ferruccio adopta su posición y vemos que en esta carrera, de solo 3 autos, él y Matteo deben estar en el auto al igual que los demás competidores. Cuando Enzo Ferrari da la señal, Matteo pisa el acelerador dando inicio a la carrera, la cual transcurre pasando las calles de la ciudad hasta las vías que rodean los campos. El topolino de Ferruccio inicia bien, pero el auto número 4 de adelante bloquea constantemente sus intentos de rebasarlo para que no le robe el primer lugar. Esto continúa así hasta que al pasar por la iglesia, el camino se expande en 2 carriles, donde el miedo de Matteo por chocar provoca que el auto detrás de él esté por rebasarlos. Matteo le echa la culpa a la poca velocidad del motor, pero Ferruccio sabe que su amigo tiene miedo y por eso intenta tomar el volante a la fuerza, lo que provoca que derrapen fuera de la pista llevándose un par de golpes. En este momento se presenta de forma simbólica con Enzo Ferrari, posicionándose por delante de Ferruccio en esa carrera imaginaria. Tras esto, una vez en su departamento, al ver a Ferruccio afligido, Clelia lo presiona para que le cuente qué le sucedió, pues sabe que no se debe al resultado de la carrera. Y tiene razón, pues Ferruccio le revela que teme creer que perdieron por no ser lo suficientemente buenos, y teme ser un fraude porque ahora no sabe qué hacer. Pero Clelia no lo cree así, pues todavía confía en sus capacidades y sabe que solo debe seguir intentándolo. Dicho esto, Clelia le revela que está embarazada, lo cual, más que llenarlo de felicidad, sumerge a Ferruccio en un mar de reflexiones implacables, pues sabe que necesita tener éxito si quiere mantener una familia. Esa misma tarde se dispone a ir al banco para pedir un préstamo, pero al ver a la gente que trabaja ahí cambia de opinión y decide visitar a su padre, quien a pesar de la intensa lluvia continúa trabajando. Una vez a solas y resguardados, su padre
intuye que está ahí por dinero, y como se trata de su hijo le entrega todos los billetes que posee. Sin embargo, Ferruccio le explica que no es suficiente, pues jura que con su nueva idea tendrá éxito y podrá devolverle su dinero con intereses. Al escuchar esto, su padre abandona la mesa como si lo estuviera rechazando, pero enseguida regresa para darle el título de su granja para que Ferruccio la hipoteque. Cuando Clelia se entera de esto, le recrimina a Ferruccio por haber permitido que su padre arriesgara los terrenos que le pertenecen a toda su familia y que le costaron toda su vida, por lo que le aconseja devolverles sus escrituras. Ferruccio por fin cree que su padre confía en él, pero ella le deja en claro que solo lo hizo porque le dio pena. De esta forma, ante la insistencia de Clelia, Ferruccio acepta devolver la granja, pero como sabe que su padre no lo aceptará, ella le ordena depositarle el dinero en su cuenta. Sin embargo, al llegar al banco, Ferruccio se reencuentra con un viejo conocido llamado Vito Rossi. Aquí, cuando Vito le pregunta a nombre de quién abrirá esa cuenta, vemos que Ferruccio decide desobedecer a su esposa y poner el dinero a su nombre, solo por vergüenza a parecer menos ante el exitoso Vito. Así, más tarde, con ese dinero, Ferruccio compra lo necesario para comenzar a trabajar en su taller junto a Mateo, a quien le muestra el primer boceto de un tractor híbrido que bautiza con el nombre de Carioca, el cual poseerá dos depósitos de combustible, uno para la gasolina barata y otro para el petróleo caro. Al amanecer llegan a un desguazadero, donde compran un viejo pero barato tractor para poder experimentar con él. Una vez en el taller, luego de que Mateo observe que aquella mujer llamada Anita Borgatti, que lo ignoró en la fiesta, está cerca, vemos que proceden a desmontar el capot para poder llegar al motor. El tiempo transcurre y un día Mateo vuelve a ver a Anita, pero esta vez más cerca que nunca, pues al pasar cerca de ellos, Anita saluda a Ferruccio con una sonrisa. Ferruccio le aconseja ir a hablar con ella, pero Mateo teme ser rechazado, así que Ferruccio decide ayudarlo y confronta a la mujer para ganar su confianza y presentársela a su amigo. Pero como todo tímido e introvertido, a pesar de haber luchado en una guerra, Mateo no tiene el suficiente valor para entablar una conversación con una mujer. Al ver esto, Anita decide marcharse. Ya a solas, Mateo le dice a Ferruccio que Anita muere por él, pero este le explica que solo consiguió su atención por hablarle y que solo le interesa a Clelia. Como último consejo, le pide que no se rinda e intente conquistar a Anita. Como todo buen amigo, cada vez que la vuelven a ver, Ferruccio lo impulsa para que al menos la salude. El dúo de amigos continúa con su arduo trabajo durante meses, hasta que una noche Clelia le recuerda a Ferruccio que al día siguiente nacerá su hijo, por lo que le hace prometer que no llegará tarde para verla. Ese día vemos que el esqueleto y la mayor parte de la estructura del tractor Carioca está listo, por lo que proceden con los pasos finales, protegiendo al motor con un capó de acero y pintándolo para darle elegancia. Hecho esto, Ferruccio llega al taller de grabado de un hombre llamado Tali, pero como este tarda demasiado, vemos que Ferruccio se retrasa tanto que Clelia se ve obligada a ir al hospital por su propia cuenta. Cuando Tali le entrega el logo de Lamborghini a Ferruccio para su tractor, este queda maravillado, pero al llegar a casa descubre que Clelia tuvo que ir de urgencia al hospital por un sangrado. Ferruccio deja de lado su preciado logo y comienza a correr hacia el hospital, donde vemos que el parto de Clelia parece tener complicaciones, pues aunque logra dar a luz a un varón llamado Tonino, Clelia queda inmóvil. Cuando por fin llega, Ferruccio descubre que Clelia murió debido a la hemorragia, dejándolo solo con su hijo. Lleno de ira y odio hacia sí mismo, Ferruccio decide regresar a su taller, donde comienza a destruir su trabajo. Sin embargo, a pesar de ese sentimiento que lo controla, vemos que no puede hacerle daño a su tractor, pues sabe que entonces la muerte de Clelia sería en vano. Para despedir a Clelia, la familia y amigos se reúnen en la granja de su padre Antonio. Luego de enterrarla, Antonio le hace ver a su hijo que debe fijar una fecha para bautizar a su bebé, dejándole en claro que ahora deberá estar al tanto de este tipo de responsabilidades. Pasado esto, Ferruccio regresa al banco con Vito para proponerle que invierta en la fabricación en masa de su tractor Carioca, prometiendo que será un éxito por ser la mitad del tamaño que los tractores actuales, pero el doble de potente. Como todo hombre de negocios, Vito comprende que es una oportunidad única, por lo que acepta el trato. Así, cuando Mateo se entera, desborda de felicidad mientras abraza a su compañero. Para celebrar, asisten a un restaurante lujoso donde brindan no solo por el tractor, sino también por Clelia. En ese momento, Mateo descubre que Anita acaba de llegar al restaurante, explicándole a Ferruccio que está completamente enamorado de ella. Al verlo así, Ferruccio le aconseja ir a hablar con ella, advirtiéndole que tal vez en el futuro ya no pueda hacerlo. Sus propias palabras le recuerdan, aunque a su manera, que él cometió el mismo error llegando tarde al parto de su esposa. Su culpa lo obliga a alejarse del ambiente ruidoso para pensar en soledad, pero pronto es interrumpido por Anita, quien lo siguió desde el restaurante. Ferruccio le pregunta si Mateo por fin le habló. Ella le dice que sí, pero le explica que su amigo no le interesa, pues sus sentimientos solo le corresponden a Ferruccio. Como todo buen amigo, Ferruccio le pide que le dé una oportunidad a Mateo, pero ella le pide lo mismo en su situación. Cuando Ferruccio le menciona que su esposa murió, Anita intenta sentarse a su lado. Él le advierte que si lo hace, él tomará lo que necesita de ella, y en el futuro inevitablemente lo odiará. Sin embargo, Anita no lo cree así, y por eso se acerca, mientras vemos que Mateo está
está observando toda la escena con el corazón destrozado. Más tarde, cuando se reencuentra con él, Mateo le recrimina que siempre busca más y más de todo lo que lo rodea. Ferruccio le ofrece sus disculpas nada sinceras, pero Mateo sabe que más allá de la muerte de Clelia, su amigo es así. Ferruccio se excusa diciendo que aceptó a Anita porque su hijo necesita una madre, y si no hubiera sido él, otro hombre la hubiera tomado ya que nunca le perteneció a Mateo. Mateo responde abofeteándolo, pero Ferruccio sabe que lo necesita y por eso no le guarda rencor. Sin embargo, Mateo decide romper su sociedad exigiendo solo el 25% de la empresa para no tener que verlo más. Tras esta agridulce pero necesaria lección, vamos con el capítulo 2 titulado como Los Años Dorados. La historia continúa todavía en Cento, Italia, en el año 1963, donde vemos a un Ferruccio más adulto comprando postres sin restricción alguna, dejándonos en claro que le sobran $2, y lo demuestra con su auto deportivo y el carisma que posee para conquistar mujeres con una sonrisa. Luego de las compras, Ferruccio llega a su fábrica de tractores Lamborghini, donde sus trabajadores lo reciben advirtiéndole que su esposa Anita está de mal humor. Una vez frente a ella, esta le explica que recibió quejas de la profesora de Tonino por su comportamiento y por eso le pide que pase más tiempo con su hijo. Ferruccio promete que hablará con él, así que Anita da por terminado el asunto y vemos que al día siguiente lleva a su hijo al muelle. Aquí Ferruccio le muestra a Tonino que compró una lancha para él. Tonino no comprende pues sus calificaciones en la escuela son muy bajas, pero Ferruccio le explica que la vida es muy corta y cuando alguien es tan joven y apuesto como él, las calificaciones no son tan importantes. En medio de